Bienvenidas al programa Soy Mujer. Agradecemos los comentarios de ánimo que vamos recibiendo y las aportaciones sobre nuevos temas que podemos abordar. En esta ocasión hemos preparado una estupenda mesa coloquio con invitadas que conocen de cerca el contenido del programa de hoy, la oración. La oración es, resumido en pocas palabras, comunicarnos con Dios, hablar con Dios, expresarle nuestro agradecimiento, nuestro arrepentimiento o también podemos pedirle su bendición. No me alargaré más en esta presentación porque para profundizar sobre ello hemos invitado a tres mujeres estupendas: Carmen Aparicio, profesora y pastora evangélica; María Ávila, pastora evangélica; Inma Berrueta, madre, abuela y trabaja en Remar hace 40 años. Todas ellas son mujeres de oración. Bienvenidas al programa, qué alegría que estéis aquí. Gracias. ¿Estáis bien? Sí, estamos bien, yo por lo menos. Pues bienvenidas, vamos a empezar. Para empezar, la pregunta obligada es, ¿qué es orar? Bueno, orar es hablar, para mí es hablar con mi Padre, esa relación personal, íntima, ¿no? de que puedes hablar y decirle que le necesitas con tus problemas, con tus dificultades, que estás contenta, que estás angustiada. Es la herramienta, ¿no? de hablar con mi Padre, a veces contenta, otras veces triste, otras veces alegre, otras... Eso es para mí lo más importante, es que es mi Padre y voy con mis problemas y con mis alegrías también y con mis situaciones cada día y decirle que le necesito, ¿no? Y que puedo también pues, disfrutar de él a cualquier hora del día, las 24 horas del día, no tiene horario. María, para ti, ¿qué es orar? Orar es la comunicación con Dios, es desde el corazón del hombre que puede conectar con Él, ¿verdad? Con nuestro Padre. Es tener esa relación con Él, esa relación íntima y en todo momento. Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos gozosos, en todo momento Él está para escucharnos. Muy bien, en cualquier estado de ánimo, en cualquier situación que atravesemos, ¿verdad? Como bien decía ella. Y Carmen, ¿para ti qué es orar? Yo creo que la oración está más para que Dios nos meta en sus planes y en sus propósitos que para que nosotros le metamos en lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que el Señor lo ha preparado así, pone en nosotros la necesidad de orar porque quiere tenernos cerca y quiere usarnos y quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros. Y la oración es la forma más perfecta de acercarnos a Dios. Ahora hablemos de cómo orar y cómo no orar. ¿Se puede o se debe orar a los santos o a cualquier otra persona? Pues cualquier otra persona es cualquier otro, pero Dios es el único. Es nuestro creador, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, es el único que está sentado en el trono. ¿Por qué voy a ir a otro si puedo ir a Él directamente? Pienso yo. ¿Alguien quiere añadir algo? En la palabra de Dios nos dice que Dios es el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y por lo tanto solo tenemos que ir a Él, porque Él es el único creador de toda la creación y no tenemos que ir a nadie, ¿verdad? Solamente a Él, al Padre. Amén. Así es, si tú puedes ir al Todopoderoso, ¿para qué te vas a rebajar pidiendo auxilio, socorro, por favor, ¿no? Si no vas a tu Padre, ¿no? Que es directamente, Señor, esto necesito, ayúdame, enséñame, ¿no? Vas a tu Padre, que es realmente tu relación más íntima, ¿no? Con tu Padre, y tienes esa confianza de pedírselo a tu Padre. Entonces no vas por debajo, sino vas directamente a tu Padre. Que lo bueno es que haya esa relación personal entre el Padre y el Hijo, ¿no? Sí, como bien ha dicho María, ¿no? Que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces es a través de Él que podemos entrar a la presencia de Dios, al trono de su gracia, ¿no? Como dicen otros pasajes de la Biblia.
Sí. ¿Qué podemos decir sobre hablar con Dios repitiendo continuamente la misma oración? Bueno, la Biblia nos dice el Padre Nuestro, ¿no? Y eso nos han enseñado desde pequeños a orar repetidamente ese Padre Nuestro. Pero bueno, para mí es bueno como aprendizaje, porque el Padre Nuestro le pides al Señor, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, le dices, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, quieres que el reino de Dios venga a tu vida, ¿no? Así también en la tierra, ¿no? Dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y yo muchas veces le digo a Dios, dame el pan de cada día, pero eso me sirve para hoy, para mañana necesito otro pan, porque yo quiero el pan de cada día. Ese pan fresco, ¿verdad? Ese pan fresco. Y el pan de hoy para mañana está duro. Yo prefiero comer el pan tierno. Y cada día le pido al Señor, dame el pan para hoy. Dame la palabra, la sabiduría, la gracia, ¿no? Y para mí es muy importante pedirle al Señor cada día lo que yo necesito hoy. Lo de ayer pasó ayer, pero hoy necesito lo que yo hoy necesito. Y para mí es muy importante, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante es el perdón. Es una oración muy rica para comer, para masticarla, ¿no? Y qué importante es que, ¿no? Como nosotros queremos que el Señor nos perdone, que nosotros podamos perdonar a los demás. Por eso dice, perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y bueno, pedirle al Señor que nos ayude juntamente con la prueba, que nos dé la salida, ¿no? En los problemas y cosas que tenemos cada día. Es una oración con mucha referencia y muy rica, pero no nos sirve para repetirla una y otra vez, sino nuestra relación personal con nuestro Padre es algo más rico, más íntimo, y es lo que podemos animar a la gente, que pueda pedir a su Padre cada día, ¿no? Lo que necesita hoy. A Dios le gusta que seamos constantes, no le importa que seamos insistentes, pero las vanas repeticiones las odia y en la palabra lo dice. Entonces, lo que salga del corazón él lo va a recibir. Y a veces hasta que no vemos esa respuesta, porque es una necesidad que sale de muy de dentro, y las madres sabemos lo que es eso, ¿verdad? Orando por nuestros hijos, sí. Pues podemos estar, yo hace unos meses, un poco más de un año, he estado 7 años con la misma oración todos los días, hasta que la he visto y me he gozado. Era difícil que ocurriese, pero ha ocurrido. Gloria a Dios. Y salía del corazón y creo que a Dios no le ha molestado eso. Pero no repetirla todo el día en el sentido de que no, una y otra vez, que eso es diferente. Son vanas repeticiones. Que cada claro. día tengas que decirle a Dios, Dios mío, ayúdame en esta situación, claro. Te pongo esta carga, ese anhelo. Que sale del corazón. Eso no es repetir, no ser vanamente, repetitivo, claro. Eso es. Sí, es la diferencia. ¿No? Quizás ser repetitivo es decirlo como de forma mecánica sin tú saber lo que estás diciendo, porque a veces aprendemos una oración mecánica y la decimos rápido, pero no estamos pensando lo que estamos diciendo. Y la dices 3, 4 veces, 5 veces. Escucha, que Dios mío, ayúdame en muchas circunstancias, lo repetimos en el día muchas veces. Sí. Pero es la actitud de tu corazón de decir cosas repetitivas sin sentido, sí. ¿no? Esa yo creo que es la diferencia. Sí, porque es una petición, ¿verdad? Cuando estamos orando por algo en específico, es una petición que le estamos haciendo al Señor, como la viuda insistente, ¿verdad? Que ella le insistía al juez injusto en esa petición, porque ella quería ver cumplido esa oración en ella. Y podemos, es diferente a una petición que tengamos por muchos años que a una oración, pero igual la podemos hacer de distinta manera, ¿verdad? Pero sabiendo que vamos a recibir esa petición por la cual estamos pidiendo al Señor. Sabemos que los discípulos de Jesús le preguntaron cómo orar y Jesús les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Qué nos enseña esa oración modelo? Pues lo primero nos enseña a acercarnos a Él sabiendo quién es Él. No estás hablando con el vecino de abajo ni con el de arriba. Estás hablando con tu Padre, pero que es el Padre que está en los cielos. Y que debemos entrar a Él pues dándole gracias, reconociendo quién Él es,
honrándole, me gusta que empieza y termina con alabanza y reconocimiento a lo que es Dios. También me gusta del Padre Nuestro que solamente la mitad de las peticiones son para nosotros, la otra mitad son para Él, para darle la gloria a Él, para que venga su reino es su gobierno y el reino de Dios está donde hacemos su voluntad. Eso incluye que tenemos que tener la voluntad de someternos a Él o más bien de hacer lo que Él nos dice. No solamente soltar nuestra metralleta verbal y marcharnos, sino comunicarnos con Él, hablarle y escucharle. En confianza, yo creo que es muy importante que vayamos a nuestro Padre en confianza, de que Él está ahí, de que nos ama, de que podemos ir con todos nuestros problemas, con todas nuestras cargas, con todas nuestras emociones. También es muy importante que podemos ir con gratitud, ¿no? Amén. Y es importante que haya gratitud en nuestros corazones y esa confianza de que Él está ahí. Entonces es un descanso de que tú vas a alguien que aunque te hayas portado mal, pero Él te recoge con los brazos abiertos, que te ama, que te escucha. Y es importante también, como decía Carmen, escuchar. Qué importante que escuchemos, que no solo vayamos como loros, sino que haya un tiempo de escuchar, ¿no? Decir, Señor, ¿no? Las dos partes, ayúdame, pero háblame también. Y la actitud que Dios quiere es que te escuche, que Dios quiere que te ame, que Dios quiere que te perdones. En esa misma actitud la tenemos que hacer. En la medida que nosotros queremos que haga Dios con nosotros, aprender que nosotros también tenemos que hacer con nuestro entorno, ¿no? El perdonar, el amar, el escuchar, el respetar, ¿no? Que no solo que Dios haga con nosotros, sino que Dios también quiere que nosotros seamos partícipes y podamos hacer con los demás. Amén. Amén. Tenemos que tener claro que Él es el centro, ¿verdad? Amén. De nuestras oraciones. Que sepamos que nuestras oraciones van directamente para Él, ¿verdad? Para conectar. Y como decía la pastora, ¿verdad? Que nuestro andar, ¿verdad? Nuestro ejemplo, que seamos ejemplo de Jesucristo, así como Él les decía a los discípulos, que fue lo que Él les enseñó, ¿verdad? Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿verdad? Porque había una dependencia de ellos para Dios, y esa tiene que ser nuestra dependencia, en nuestras vidas, ¿verdad? Depender de Jesucristo. Así es. El tema del perdón también es muy importante. Sí. Porque le pedimos que nos perdone asumiendo que nosotros vamos a perdonar. Y luego, después de lo que es la estructura del Padre Nuestro, Jesús insiste en ello, que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. En la medida que nosotros perdonamos, qué fuerte, porque nosotros a veces perdonamos un poquito. Lo suficiente. De eso aprendemos también en una parábola, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso será otro tema, el tema del perdón, ¿verdad? Sí, tan importante. Hay algo que también el Señor nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. O sea que no importa el tiempo que estemos viviendo, ¿verdad? Sino que la oración esté continua. No importa si estamos gozosos, si estamos tristes, si estamos pasando por tribulaciones. Él nos manda a orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Amén. Sí. Amén, así es. En los evangelios leemos que muchas mujeres se acercaron a Jesús con fe. ¿Por qué es importante la fe cuando le pedimos a Dios? A ver, si no tienes fe, dice la Biblia, que busques fe, la primera, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo veo mujeres, ¿no? Grandes. Para mí una de las mujeres muy importante, María Magdalena, una mujer que Dios, ¿no? Fue liberada de la expulsión de demonios, ¿no? Y con qué gratitud ella luego, ¿no? Con su perfume de alabastro se postró delante del Señor, le enjuagó con sus cabellos, ¿no? Sí. Y lo que para los hombres era una burrada, ¿no? De alguna forma decir, ¿no? Ella con qué gratitud lo que tenía también le dio, ¿no? Ella estaba agradecida a lo que Dios había hecho, ¿no? Por eso que si no tienes fe, pues vete al que te puede dar fe. ¿Y quién es el que nos puede dar? ¿Es Jesús? ¿Es Dios?
y lo más importante de estas mujeres que no les importó su condición y a Dios no le importaba la condición de ellas, ¿verdad? Vemos María Magdalena que Dios la liberó de esos 7 demonios, pero con qué agradecimiento, ¿verdad? Servía al Maestro. Y de cuánto Dios no nos ha librado a nosotras, ¿verdad? Pero ese agradecimiento que está ahí, a mí me impacta mucho lo de la mujer samaritana, porque dice que 5 maridos había tenido, ¿verdad? Pero cuando tuvo ese encuentro con el Maestro, su vida cambió, su vida fue diferente, ¿verdad? Porque hubo esa conexión, hubo ese cambio, hubo ese arrepentimiento. Y Dios no rehusaba su compañía, ¿verdad? Dios las usaba. Y así como las usó a ellas, ahora en día nos usa a nosotras. La fe es lo que nos da acceso al mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y a través de la fe nos acercamos a Él. Y ya nos movemos a otro nivel superior que al de aquí, de lo que tocamos, ¿no? Y de lo que tenemos y nos apropiamos. Pero el mundo espiritual le pertenece a Dios. Y es ahí donde encontramos la ayuda, como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. Recibimos la ayuda de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y luego ya continúa con una serie de promesas que es por las cuales podemos caminar en este mundo con seguridad y confianza. Y un consejo, quizás hay mujeres que nos están viendo que pueden decir, yo tengo poca fe, pero el Señor nos da una clave, ¿verdad?, para tener fe. Para orar, que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exactamente. Si uno quiere tener fe, tiene que coger la palabra de Dios y leerla, y ahí dice Dios que va a venir fe, porque para pedir a Dios quizás cosas imposibles, como tú bien has dicho antes, ¿verdad? Esa oración que has estado, que parecía imposible, hay que creer, hay que tener fe que Dios lo puede hacer. Sí. Así es, Esther. Al orar suceden cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales porque ocurren en la dimensión espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel. Hablarnos un poco de esto. En este mundo hay mucha gente inteligente, formada, conocedora, pero necesitas sabiduría. Sabiduría que solo viene de tu relación con Dios para saber lo que hay detrás de las cosas. El Señor dice que se lo dijo al profeta Samuel cuando fue a escoger un rey para Israel. Le dijo, no mires lo que está delante de tus ojos, porque el Señor mira lo que hay en el corazón. Solo con la ayuda del Espíritu de Dios podemos saber lo que está más allá, las razones que mueven a la gente a hacer lo que hace, o las fuerzas ocultas, las fuerzas espirituales de maldad que se mueven, que son reales. Y la oración es una batalla espiritual que solo la podemos pelear con armas espirituales. La verdad que Daniel es un hombre muy intenso, muy interesante, ¿no? Y Dios nos ayuda, ¿no? Daniel, cuando le eligieron, ¿no?, para ir bueno, lo eligieron con Sadrach, Abed-Nego y todo, y les eligieron, él propuso en su corazón, lo primero es no contaminarse con la comida del rey. Entonces él se guardó, ¿no? Y qué importante, en 10 días que propuso, ¿no?, que les hicieran una prueba, realmente vieron que estaban bien, ¿no? Como pues no, la comida del rey, que parecía un manjar, bueno, podían pasar sin la comida del rey, sin comer la comida del rey, sin toda la bebida y todo eso. Entonces Daniel se propuso, ¿no?, y guardó su corazón de todo eso. Y luego cuando el rey Nabucodonosor experimentó a ver quiénes eran y cómo eran, vieron que era 10 veces más inteligente. O sea, que tenía un propósito, ¿no? Y de las cosas más importantes es que Daniel tenía un corazón íntegro. Amén. Entonces hay cosas muy importantes. Él se guardaba de tantas cosas de este mundo que a nosotros nos salpican continuamente. Y Daniel, cómo se guardaba delante del Señor, y no dice que oraba 3 veces al día, y luego al final como también tuvo sus pruebas, aunque era un hombre con mucha sabiduría,
como los sueños, todas cosas, como Dios lo usó, ¿no? Y cómo incluso por confiar en Dios, por no avergonzarse de Dios, ¿no? Hasta qué punto llegó, ¿no? Al foso de los leones, ¿no? Qué interesante es la vida de Daniel, ¿no? Y cómo se guardó en integridad. Qué importante es la integridad en estos tiempos también. Y vemos que de todo Dios lo libró, ¿verdad? Amén. Aunque cuando hubo ese decreto de no orar, él siguió orando y clamando a Dios. Y vimos la respuesta, aunque dice que el enemigo, ¿verdad? Hubo una pelea, ¿verdad? Y hubo una oposición para que llegara la respuesta a Daniel. Pero vimos que Daniel fue intenso, ¿verdad? Y sabía en quién creía. Y vimos que aunque hubo esa lucha, esa prueba, pero la respuesta llegó a Daniel en el tiempo preciso, en esos 21 días, ¿verdad? Aunque hubo esa oposición, pero llegó la respuesta. Porque, como decía la pastora, Dios miraba el corazón de Daniel, miraba el amor, miraba esa entrega, ¿verdad? Y Daniel sabía de quién dependía, aunque había un edicto que si oraba, ¿verdad? Lo iban a asesinar, ¿verdad? Pero él sabía que aunque lo asesinaran, él sabía que tenía esa vida eterna. Que Dios era más poderoso. Que más poderoso, ¿verdad? Que lo que el enemigo pudiera hacerle. Sí, y es una enseñanza muy bonita, como habéis dicho, para los que piden cosas, mujeres que están pidiendo cosas, y no es que Dios no te oiga, sino que es que hay esa lucha. Dios oye en el primer momento, pero hay esa lucha espiritual, esa batalla espiritual que a veces tarda la oración en contestarse, pero Dios la contestará. Amén. Dios la Amén. contestará. Sí, tiene su tiempo. Y este ejemplo de Daniel nos tiene que dar esa fe, ¿verdad? Para creer continuar. y para continuar insistentemente orando, comunicándonos con Dios. Amén. Hay frases que me gustaría que explicarais de forma breve. Por ejemplo, orar con la palabra de Dios, ¿qué es eso? Es muy poderoso, es algo Sí. muy poderoso porque se une el poder de la oración y de la fe con la proclama de la verdad de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos. No puedes pelear sin espada. Si peleas con puñetazos te dañas mucho más y consigues mucho menos que si manejas una espada bien manejada. Entonces es muy poderoso proclamar la verdad de Dios, porque cuando tú proclamas la verdad de Dios se hace la luz y las tinieblas tienen que salir corriendo. Hay un versículo que a mí me gusta, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Dios nos lleva a que nos humillemos, que reconozcamos y que proclamemos lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces tiene que haber una sintonía con el Señor y proclamar y reconocer a nuestro Padre que Él puede, que Él es todopoderoso y que no oramos en vano, sino hay propósitos. Y tenemos que muchas veces reconocer nuestros pecados para que Dios limpie, sane, no haga su obra como buen alfarero. Y que Dios es la obra de Dios, no es nuestra obra, para que podamos darle a Él la gloria y la honra. Amén. Y conociendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque dice que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, ¿verdad? Y si actuamos en fe, vamos a saber que esa obra es agradable y perfecta para nuestras vidas. Y también dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y todo lo que acontezca en nuestras vidas, ¿verdad? Es porque Él lo ha permitido, y como decía la pastora también, en obediencia, porque dice la palabra, obediencia quiero, no sacrificio. Para mí es importante, por eso os he hecho esta pregunta, orar con la palabra de Dios, porque ya no solamente nuestras palabras, ¿verdad? Que pueden ser muy elocuentes, pueden ser, pero al orar la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, y eso impacta en el mundo espiritual
Y entonces es que mis palabras a veces no pueden impactar en el mundo espiritual, pero al orar la palabra de Dios me da seguridad de que estoy orando la voluntad de Dios, el deseo de Dios, y eso impacta al mundo espiritual. Jesús también, cuando estaba en el monte, en las tentaciones, no oró con sus palabras, ¿verdad? Dijo, escrito está. Y dijo la palabra de Dios. Y eso tiene impacto en el mundo espiritual. No sé qué pensáis. Claro que tiene impacto porque tú lo crees en tu corazón, ¿no? Lo que Dios puede hacer, lo que Dios va a hacer, y tú lo recibes. Y oramos cuando recibimos que Dios quiere hacer, que Dios va a hacer, y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos poder y autoridad, el poder lo tiene el Señor, ¿no? Y dice, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas, que limpies. Lo mismo puedes, que tú ores por una persona, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga libertad, como la samaritana, ¿no? Que Dios haga su obra como buen alfarero en los corazones, que Dios transforme las vidas. Nosotros no podemos transformar la vida, la transformación la tiene que hacer el Señor. La convicción de pecado y arrepentimiento lo tiene que dar Dios, nosotros no podemos hacer, Dios lo hace. Por eso tenemos que decirle a Dios que Él haga su voluntad sobre todas las cosas y que traiga libertad y que obre en las vidas y en los corazones. Y en el mundo de las tinieblas, que a veces no sabemos, Señor, enséñanos, ¿no? Limpia. A veces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que limpie, que transforma y que podamos ver su reino, porque queremos ver el reino de Dios aquí en la tierra. Señor, que podamos ver tu reino de Dios haciendo tu obra como buen alfarero. Bueno, hay otra cosa que no podemos pasar por alto, que Jesús es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Cuando nos sentamos cada mañana a leer la palabra, nos estamos sentando con Jesús y es Jesús el que nos habla. Así es que cuando oramos y damos la palabra, es Jesús mismo quien entra en acción. Entonces, Él es el más grande, Él es el más alto, Él es el que ha vencido a todos los enemigos que nosotros no podríamos vencer. Y entonces, pues, no hay mayor poder que el de Jesús, hecho presente, impactando las vidas de aquellos que escuchan. Oración profética, ¿qué tipo de oración es esa? Cuando oramos proféticamente, estamos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos declarando la palabra, porque la palabra, la profecía ya fue dada en la palabra. Por eso decimos que Jesús era el verbo, pero era el verbo fue hecho en la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos y la repetimos, estamos profetizando la palabra en nosotras y en nuestros hijos, ¿verdad? Y en los demás, porque es con la palabra, cuando oramos lo tenemos que hacer mediante la palabra. Y cuando le decimos una palabra a alguien, estamos profetizando la palabra de Dios en esa persona. Nosotros queremos bendición, ¿no?, para las personas, queremos que Dios sane, restaure, que haga la obra, ¿no? Orar con la palabra es, por ejemplo, en Ezequiel, los huesos secos, ¿no? Cómo profetizó, ¿no? Cómo se puso primero el nervio, luego la carne, luego la piel, luego los huesos, cómo no, y luego dijo, trae vida. Y nosotros, pues, cuando nos da Dios una palabra, o a veces Dios me ha dado una palabra para ti, y para que la guardes en tu corazón, a veces puede ser de que cambies los caminos, de que confíes en el Señor, que Dios te ayudará, que te renovará, te dará fuerzas, ¿no? Entonces, algo vivo, algo que realmente quiere hacer en tu vida. Puede ser, por eso digo que puede ser diferente, de ánimo, de esperanza, de confianza, como Carmen decía antes, ¿no? La oración de tantos años, pues que Dios nos dice y tenemos que orar y confiar, y eso es proféticamente cuando vemos que se ha hecho. Y dices, da una palabra, ¿y cómo sabemos que realmente es verdad? Porque luego vemos la oración contestada, ¿no? Esa es la profecía, ¿no? Que vemos que realmente es verdad, que está viva. La oración profética es la oración de fe por excelencia. Es llamar a las cosas que no son como si fueran. Es seguir el ejemplo de nuestro Padre, que dijo, sea la luz, y fue la luz.
es orar por un enfermo y decirle, sé sano. Es orar por una persona que tiene hambre de Dios y le dices, sé lleno del Espíritu, y la persona es llena del Espíritu. Esa es la oración de fe, esa es la oración profética. Cuando oramos, Dios nos oye y nos responde. ¿Podéis compartir con nosotras alguna oración contestada en vuestra propia vida? Hay muchas oraciones, por ejemplo, que Dios ha contestado a mi vida, pero hay una oración que me llenó mucho en un periodo de una prueba que estaba viviendo en mi vida, y el Señor me dio esa palabra de Habacuc 3, 17, 18, que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, pero con todo yo me alegraré en Jehová, ¿verdad? Y esa palabra me llenó. Y te digo que ese día cuando Dios me dio esa palabra, yo no tenía empleo en ese instante. Y ese mismo día le creía esa palabra y Dios me dio un empleo. Amén. Gloria a Dios. Hombre, cuando en una enfermedad, en un cáncer, cuando tienes que recibir palabra de Dios, porque si no es un desespero, ¿no? Y cuando Dios trae paz a tu corazón, y yo dije, bueno, Señor, aquí estoy, tú harás conmigo lo que quieras, tu obra será perfecta. Y cuando te dispones, pero recibes esa paz del Señor, que Dios te va a dar paz, gracia, y lo llevas de otra forma. Entonces, al final uno necesita recibir, pero es algo personal que cada uno necesitamos, recibir esa paz, ese consuelo, esa fortaleza para sobrellevar estas situaciones. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Es decir, vale, Señor, y lo llevas de otra forma, porque lo llevas no sola, sino con la ayuda de Dios, que es lo más importante. Y Amén. Mi hijo, el mayor de los chicos, cuando tenía 15 meses se cayó en una piscina y se ahogó. Y me tocó clamar por su vida. Y luego el médico, que le hizo volver en sí, que le tomó 15 minutos que volviera en sí, dijo, si hubiera sido una persona mayor, podría contar experiencias del más allá. Así es que la oración es muy poderosa, porque Dios es muy poderoso, no por otra cosa. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Para terminar, sabemos que la Biblia está llena de escenas de oración. De todas ellas, ¿cuál es vuestra preferida y por qué? La mía es en Romanos 8:26, que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso me llena porque sé que mi Padre está intercediendo por mí, ¿verdad? Y eso me llena porque sé que así como yo oro y le clamo, ¿verdad? Él intercede al Padre por mí. Y eso me llena porque sé que Él mismo intercede por mi vida. para mí es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿no? Y yo lo leo mucho porque me ayuda, me conforta, ¿no? Dice, nada me faltará. Y es verdad, y confiar en que nada nos falta en tantas situaciones, tantas circunstancias, pues es un descanso, ¿no? Decir, Señor, tú traerás la provisión, la natural, la espiritual, la salida a los problemas, a las dificultades, ¿no? Y por eso para mí es muy íntimo, ¿no? Muy personal. Parece, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma. Y el Señor conforta mi alma cada día. Amén. Amén. Cada día. Y yo necesito. Entonces yo leo muchas veces el Salmo 23 porque el Señor me ayuda y yo quiero que cada día conforte y fortalezca mi vida y bueno, que me ayude cada día. Amén. Amén, amén, amén. A ti y a todas. Amén, amén. Amén. Para mí es el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Es una oración de fe, es una oración comprometida, es una oración de entrega y es una oración de un corazón quebrantado que yo como madre la he tomado. Ella dijo, por este niño oraba y el Señor me concedió lo que le pedí y yo puedo decir lo mismo. Amén. 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 Pues muchísimas gracias por haber venido al programa Soy Mujer, haber hablado, haber abierto vuestro corazón, ¿verdad? Para hablar de la oración, Amén. de vuestras experiencias, que Dios os siga bendiciendo y no dejéis de orar, no dejemos de orar,
No Amén. dejemos de buscar a Dios cada día. Gracias. Gracias a ti. Hemos disfrutado del programa y seguro que también hemos aprendido algo más sobre la oración. Para concluir, me gustaría recordar y destacar las palabras de Jesús en el comienzo de la oración modelo que Él enseñó, el conocido como Padre Nuestro. Como saben, empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es la comunicación entre un padre y su hija y su hijo. Dios es nuestro Padre y nosotras sus hijas, sus hijos. Con la misma naturalidad con la que hablamos a nuestros padres terrenales, podemos hacerlo para hablar con nuestro Padre celestial. Si Él ha creado todo lo que existe, ¿cómo no va a ser poderoso para escuchar nuestras oraciones? También es importante tener en cuenta que Dios nuestro Padre no nos oye porque repitamos muchas veces una oración aprendida. Esto es extraño, ¿verdad? Es antinatural. Un hijo no habla así con su padre, repitiendo siempre las mismas palabras. Dios nos oye cuando nos comunicamos con Él, desde la sinceridad de nuestro corazón, y lo hacemos con fe, convencidas de que Él nos oye y nos contesta. La oración es un acto maravilloso, porque todo hombre y mujer, siendo tan pequeño ante Dios, podríamos decir como minúsculas hormiguitas, tenemos el privilegio de hablar con Él y también de escucharle. Su amor, el amor de Dios nuestro Padre, es el que mantiene abierto este canal de comunicación que es la oración. Tenemos que aprovecharlo cada día. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que Soy Mujer es un programa hecho por mujeres y para mujeres, presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid. Que la gracia y la paz de Jesús esté con todas vosotras.